Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista y este es mi espacio para hablar de mis procesos creativos y los detrás de escena de cada una de mis novelas. Hoy quiero hacer este video que tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo y quiero dedicárselo a una persona que existe de verdad y que en parte fue la que dio pie para la creación de uno o dos, en realidad, de los personajes de mi última novela, El juego de las máscaras. Me refiero a Marilyn Rayleigh. Y rebobino un poco para comentarles, ya que estamos hablando de los procesos creativos y los detrás de escena, cómo fue que se hilvanó todo el proceso hasta llegar a la creación de Dalmacio y Lynley Rayleigh. Hace muchísimos años, muchos realmente, deben de haber sido más de 20, yo tuve un sueño raro. Cada tanto tengo sueños raros y cada tanto los recuerdo porque generalmente me olvido lo que sueño. Y en este sueño yo veía que se detenía un auto delante de mi casa y veía bajar una niñita. Y sabía que esa niñita era medio indígena y sabía que era hija de mi papá, o sea que era mi media hermana. Y yo estaba feliz, como no se dan una idea, de tener esta hermanita y bueno, y estaba entusiasmada por conocerla y por saber su historia. Y en lo más lindo del sueño, cuando apenas la criatura había entrado a la casa, me desperté. Y nunca más volví a soñar con esa niña. Pero me quedó tan grabado cada detalle del sueño y me quedó tan grabada esa criatura que era medio indígena, que ahí empezó a rondar en mi cabeza la idea de hacer un cuento o una novela, algo acerca de mi hermana. Y bueno, que la idea esta fue una de las... ¿Se acuerdan cuando yo les digo que el juego de las máscaras es un trenzado de un montón de historias? Algunas que yo ya había terminado de escribir, otras que dejé a medias y otras que nunca salieron de ser una idea. Bueno, esta es una de las que nunca salió de ser una idea. Siempre quedó ahí latente, siempre las ganas de hacer algo con eso y no encontrar un contexto adecuado como para hacerlo lucir. Hasta que hace también otro montón de años, no tantos, pero sí ya unos cuantos años, conocí por intermedio de Javier Muniz, un periodista de Resistencia, a Marilyn Rayleigh, que acababa de conocer la terrible historia de su familia, de sus ancestros. En su búsqueda por saber Rayleigh de qué origen era, pensando que a lo mejor podía ser francés porque tenían una abuela francesa, bueno, buscando ella, buscando sus hijas, su familia, dieron con la verdadera historia del apellido. A raíz de eso me comuniqué con ella, se comunicó conmigo en realidad y me empezó a contar, naturalmente impresionada, devastada por lo que acababa de descubrir. Y eso es otra cosa que quedó latente porque quedamos en que íbamos a hacer algo, que yo la iba a ayudar de alguna manera. Pero lo cierto es que yo estoy tan sobrepasada porque como tengo el sí fácil y me meto en muchísimos proyectos al mismo tiempo, llega un punto en el que tengo que empezar a decir que no, porque si no corro el riesgo de meterme en muchas cosas y no terminar ninguna. Pero esta historia tan trágica quedó dando vueltas en mi mente y mucho tiempo hasta que, bueno, retomé el juego de las máscaras después de unos años que había estado parado. Yo esto siempre lo cuento. Me detuve, me bloqueé porque me vi enfrentada a dos situaciones que no sabía cómo manejar y si las manejaba mal arruinaba la historia. Básicamente se trataba de eso. Una era, digo siempre, había una violación y por el ritmo que estaba tomando el libro no era cuestión de hacer fondo negro y pasar a otra escena porque se iba a notar, los lectores nos damos cuenta cuando el escritor promete mucho y se acobarda a último momento, nos damos cuenta, y yo no quería que mis lectores se dieran cuenta y dijeran pero qué cobarde, todo lo que viene prometiendo, todo lo que viene haciendo y a último momento pasó a otra cosa. Pero tampoco tenía, gracias a Dios, no la experiencia, pero tampoco tenía el conocimiento, no había tampoco demasiados lugares donde buscar, porque estoy hablando hace muchísimo tiempo, estoy hablando
a comienzo de los 2000, fíjense, más de 10 años, no había tanta información como ahora. Y el segundo tema era una cuestión de identidad de género, algo de lo que no se hablaba directamente en esa época, no se hablaba. Había muy poquito material, poquísimo material, internet no era lo que es ahora, y las personas que tenían alguna situación con su identidad de género, por lo general estaban con perfil muy bajo y no lo andaban compartiendo ni comentando abiertamente porque corrían el riesgo de ser discriminados. Entonces yo estaba con esas dos situaciones que me tuvieron durante unos cuantos años trabada, y cuando por fin, bueno, yo misma me puse la presión de seguir adelante con la novela, que fue en 2015, que ya tenía 2 partes y un poquito de la tercera escritas, y dije, bueno, voy a retomar. Cuando empiezo la 4ª parte de la novela, La hija del doctor, ahí veo que encaja perfectamente la situación de una media hermana indígena. Pero me di cuenta al mismo tiempo de que para hacer la historia mucho más potente y mucho más intensa, podía aprovechar, no sé si aprovechar es la palabra, pero podía rescatar la historia ancestral de Marilyn Rayleigh, y así fue como tuve una nueva entrevista con ella, le comenté esto y le pedí si podía usar su nombre para uno de los personajes. En realidad fue para 2 de los personajes, para una madre y una hija, solamente que para diferenciarlas a la chiquita le dicen Lindy. Y bueno, no voy a contarles en qué consiste la cuestión espantosa esta de lo que le pasó a la familia de Marilyn, a los ancestros de Marilyn, porque para eso los invito a leer la novela. Sí voy a decirles que además de la investigación muy profunda y muy a conciencia del material que me facilitó Marilyn, también hice una investigación en internet, y todo eso fue una investigación muy grande para ir mechando algunas cositas en un capítulo, para darle, obviamente, para rescatar, para que no quede esa historia en el olvido, y también para darle mucha más fuerza a la novela. Quiero hacer una aclaración, y esto es muy importante. La historia de los ancestros es 100% cierta. Ocurrió así y como lo describo en el libro. Sin embargo, los personajes de Dalmacio, Marilyn y Linley son 100% creación literaria. No existieron, no existen. Dalmacio no fue el hijo más chico de ese matrimonio, no existió directamente, pero lo encajé ahí en esa familia, con ese conflicto familiar, para poder contar la historia verdadera de Marilyn y sus ancestros. Hace mucho tiempo que quería hacer este video, hace mucho, en realidad quería hacerlo para compartirlo en estas que estábamos en agosto, que se presentaba la 5ª parte del Juego de las Máscaras, El Heredero, pero por una cosa o por la otra se fue postergando, bueno, hasta que llegamos al día de hoy, y que finalmente me puse las pilas y decidí hacerlo porque me parece interesante en el contexto de la novela, y mucho más interesante teniendo en cuenta que es algo que de verdad pasó y forma parte de nuestra historia y nuestra identidad también como argentinos, forma parte de nuestro pasado, sin importar de qué lado nos tocó estar. Espero que el video les guste, espero que les pique el bichito para querer leer el libro, y les muestro que esta historia la encuentran en el tomo 1 de El Heredero. Este es el libro 5º del Juego de las Máscaras, pero era tan gordo que tuvieron que hacerlo en 2 tomos, y posiblemente en una próxima edición se lo haga en 3 o 4 tomos para que sea más cómodo de leer y más accesible también ir comprando una parte por mes. Bueno, en la primera parte, en el primer tomo de El Heredero, está contada la historia de Lindy, de Dalmacio y Lindy Rayleigh, que es la historia verídica de Marilyn Rayleigh. Y en La hija del doctor es cuando aparece por primera vez este pequeño personaje que revoluciona a toda la familia en la novela, y bueno, y le da otro sentido y le da también otro matiz a la historia. Espero que el video les haya gustado. Si es así, les agradecería que le den un like. También pueden compartirlo, tienen toda la libertad de compartirlo. Total, va
el aviso de que tiene un pequeñito spoiler, realmente no es un spoiler teniendo en cuenta lo que es el juego de las máscaras, pero por las dudas, para los lectores que quieren sorprenderse al 100% con toda la novela, va el aviso de spoiler. Me despido hasta el próximo video, que sigan muy bien. Chau, chau.